Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en pesos y centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, transmitido en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra universidad a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y por supuesto a través del 89.5 frecuencia modulada por Radio Universidad. También me es muy grato anunciarles que el día de hoy me acompañará también con su siempre tan puntual punto de vista y su siempre tan específico análisis. Él es el doctor y economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Mi estimado Bruno, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, tenemos mucho que comentar, hay algunas noticias de relevancia durante esta semana pasada, así que si me lo permites, vámonos rápido a la cortinilla de precios de cotizaciones para saber cómo amanecemos en esta mañana ya 12 de febrero. Y pues ya son las 9 de la mañana con un minutito y pues bueno, déjeme decirle, no hay grandes movimientos en cuanto al tipo de cambio peso-dólar, por supuesto, pequeñas fluctuaciones. A la compra 16 pesos con 5 centavos, a la venta 17 pesos con 55 centavos. Realmente se ha mantenido estable las últimas 3-4 semanas. A principios del año, sí recordará, hubo una apreciación del peso de nuestra moneda muy interesante, lo que serían las 2 primeras semanas de enero. Donde pues prácticamente estábamos en tipo de cambio pues por debajo de lo que serían los 17 pesos ya en promedio a la compra y a la venta, y por supuesto que esto llamó la atención, pero bueno, ahora se ha estabilizado, se ha mantenido ya durante las últimas 3 semanas, pequeñas fluctuaciones. Ahora que se mantiene el mercado muy a la expectativa, sobre todo el mercado cambiario, de las noticias que puedan derivar esta semana con respecto a los datos de inflación en Estados Unidos, porque eso va a afectar definitivamente la moneda estadounidense y por supuesto el tipo de cambio, ¿no? Pero esos datos saldrían esta semana y estaremos muy pendientes de analizarlo la próxima semana con usted. El euro se cotiza pues igual, realmente igual durante las últimas semanas, un comportamiento similar que el dólar, 17 pesos con 50 centavos, 19 pesos con 19 centavos a la venta. Vámonos a ver cómo se está moviendo el petróleo a nivel internacional. Siempre nos indica, siempre nos dice más o menos a nivel macro la economía cómo se está moviendo. Y es que, pues bueno, estas crisis, tanto la crisis de Gaza como la crisis del Mar Rojo, siguen siendo crisis o focos de atención para la economía internacional. Y esto está, pues de alguna manera, afectando al petróleo. En el caso del West Texas, pues bueno, déjeme decirle, el dato es $76 con 84 centavos de dólar el barril, y la mezcla Brent del Mar del Norte, $82 con 19 centavos el barril. Me gustaría comentar con usted que, bueno, entre fluctuaciones hacia la alza y hacia la baja, ya lo que va del año, por ejemplo, la mezcla Brent está cotizando arriba del 4% de lo que cotizara el 1 de enero de este año. Ha estado, bueno, si uno lo quiere ver así, en lo que va del año hay una apreciación tanto del Brent y el West Texas arribita del 5%. Ambas mezclas se han estado apreciando ya durante el año y pues bueno, hay que estar muy pendientes de lo que suceda en estas dos crisis importantes geopolíticas a nivel internacional que podrían afectar directamente el petróleo, amén de las 1000 cosas que pueden llegar a ocurrir siempre entre la oferta y la demanda del crudo internacional, ¿no? Pero bueno, en este caso la gasolina Magna y la gasolina, bueno, y lo que sería el diésel estarían recibiendo un estímulo de la Secretaría de Hacienda para esta semana. La semana pasada no había recibido estímulo la gasolina de mayor octanaje, la rojita, la que conocemos como premium, y pues bueno, esta tampoco será una semana de estímulo para esta gasolina. La gasolina Magna y el diésel sí estarían recibiendo un estímulo y pues bueno, en este caso, déjeme decirle más o menos de cuántos son estos estímulos. Pues vea, el 2.87%, pequeñito para la gasolina Magna, y para el diésel 13.79% de estímulo
para esta semana. Y es que la cuota quedaría, en el caso de la gasolina magna, en 5 pesos con 99 centavos, lo que usted y yo pagaríamos en caso de ser consumidores de gasolina magna. Y en el caso de gasolina premium, quedaría la cuota del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 5.21 pesos, o sea, completita la cuota, y 5.85 pesos por litro en el caso de ser consumidor de diésel. Hay datos muy interesantes que surgirán esta semana, ya le platico más o menos que el tema de la inflación en Estados Unidos llama mucho la atención, pero la semana pasada, ya para entrar en materia, la Junta de Gobierno del Banco de México determinó continuar con una tasa de interés referencial de 11.25%. Esa era la expectativa, precisamente, que la tasa de interés referencial se mantendría así. Y en este sentido, a pesar de que la inflación en general ha aumentado un poquito, la inflación subyacente no lo ha hecho tanto, y de esta manera es que la subyacente, la que no contempla los precios volátiles como los que le acabo de anunciar, como los energéticos, por ejemplo, los combustibles, en este caso la Junta de Gobierno del Banco de México determinó mantener esa tasa de interés referencial. ¿Qué significa? Que en realidad el costo del dinero, el precio del dinero no se encarece, pero se mantendría igual que se ha mantenido ya durante los últimos meses, y se esperaría que alrededor de marzo, abril de este año pudiese darse la primer rebaja en esta tasa de interés referencial por 25 puntos base, es lo que ya se especula. Quedaría en unos 3 mesecitos más, 2 mesecitos más, en 11 puntos, en 11%, y estaremos muy pendientes. Esto, por supuesto, incentivaría un poquito más el movimiento, incentivaría un poquito más el consumo de créditos, y haría un poco más de movimiento interno en el mercado en México. Y así las cosas en esta semana. Que ya es una semana muy interesante ya por tantos indicadores, y me gustaría mucho comentar con nuestro analista, con nuestro economista Bruno de la Garza, el tema que de alguna manera han llegado varias llamadas del público, me han detenido incluso aquí en los pasillos de la universidad para preguntarme sobre las reformas, mi estimado doctor Bruno, y es que son 20, ¿no? Sí, son bastantes, habría que casi que dedicarle un programa a cada una. Entiendo que es lo mismo que está haciendo el presidente de la República, una mañanera para cada una de las reformas y irlas explicando, pero una de las que llama la atención y la que me gustaría comentar con usted, mi estimado doctor, es el tema de las pensiones. Ya habíamos platicado en semanas pasadas sobre la viabilidad o de una posibilidad de que exista un retiro del 100%, ¿no? Que aquel sueldo que estabas percibiendo al momento de tu retiro pueda ser el mismo que recibas ya cuando estés jubilada o jubilado. Y esta situación causó mucho revuelo. Se entiende que hay una reforma sobre la mesa, se tendría que analizar. He escuchado muchos datos. Para cualquier reforma constitucional se requiere una mayoría de 2/3 partes de la Cámara, y esta situación parece complicada. Entonces, de cualquier manera, es digno de analizarse el hecho de una reforma así, ¿no? Por supuesto que nos vendría muy bien a todos, a todas, el tema de percibir una jubilación digna, pero habrá que analizar si es viable, ¿no? Y un dato que ahorita me regalabas, mi estimado Bruno, me voy a atrever a comentar, ¿no? Que el 20% del presupuesto se va en pensiones, precisamente, ¿no? Y en estos momentos es bastante ya el gasto generado por el gobierno para ese efecto, y rápidamente, a ojo de buen cubero, se antoja complicado, ¿no? ¿No es así, mi estimado doctor? Sí, simplemente por hacer el análisis cuantitativo, tal vez no sería algo tan sencillo como decir, van al doble para la reforma del 97 y del 2007, es decir, personas mayores a 45 años para aquellos que están en la primera, y de esta forma poder repartirlo de alguna forma entre los beneficiarios. Tal vez sería viable, tendríamos que ver
algunos mecanismos de aplicación para la misma, pero bueno, vamos a comentarlo el día de hoy. Se impulsan estas 20 reformas, de hecho, algunas de ellas ya las hemos escuchado durante la actual administración, no son nada nuevo, varias de ellas han sido turnadas a las instancias competentes, han sido pues no se les ha dado continuación debido a que no cumplen con las condiciones necesarias para hacer de esta forma, algunas de orden inconstitucional, no solamente no viables por la cuestión económica. Una muy relevante viene siendo la de pensiones, que se toca en 2 puntos de las 20 iniciativas de reforma constitucional mencionadas, que quiere decir que se van a turnar durante los pocos meses que quedan para poder ser votadas en las cámaras y de esta forma llegar a una modificación de orden nacional. Dentro de estas 20 reformas se encuentran 2 ligadas a las pensiones. La primera dice garantizar la pensión a adultos mayores y que el aumento de esta sea cada año, así como la atención a personas con discapacidad. Y la segunda refiere a revertir las reformas del 97 y de 2007. Para comprender cuál sería el efecto de esta determinación a nivel nacional dentro de la economía del propio país, tendríamos que ver dónde nos encontramos situados el día de hoy en México. Este 2024, bueno, parece ser un año que tendremos nuevamente un crecimiento sobre las expectativas. Ya hemos referido anteriormente aquí en el programa que esto, bueno, es derivado de 2 situaciones en particular. La estabilidad que tenemos al interior del país, somos un país privilegiado en cuanto a la zona del espacio territorial en el cual nos encontramos, la frontera norte, la ratificación del TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el beneficio del nearshoring o la relocalización por la ruptura de las cadenas de suministro a nivel internacional, que además nos posicionan como una de las principales puertas hacia Estados Unidos desde la región Latinoamérica y desde Europa, el tener una moneda sólida a nivel regional en comparación con las demás divisas que se transan dentro de Centro y Latinoamérica. Así como pues, este proceso electoral que al parecer le dará continuidad a un proyecto que ya lleva desarrollándose durante algunos años en nuestro país y además debilitamiento temporal que tuvimos dentro de la economía, por lo menos dentro de su moneda, de la economía estadounidense, que ha generado el incremento en los flujos económicos entre ambos países y que nos ha posicionado como su principal socio comercial, por lo menos al día de hoy. Recordemos que este puesto pues, lo venimos alternando con la economía más grande del mundo por tamaño, que es la economía china, pero bueno, aunado a todas estas circunstancias, tenemos un incremento, se espera un incremento en el gasto público para este 2024, lo cual podrá apreciarse un crecimiento dentro de nuestra economía doméstica, es decir, tendremos la percepción de que hay un mayor crecimiento del que realmente hay, sobre todo por esta última parte, el tener un incremento en el gasto público bastante significativo. El año pasado ya teníamos un gasto programado por encima de los 6 billones, el día de hoy tenemos un gasto programado para el 2024 por encima de los 9.66 billones de pesos con B, es decir, tenemos un gran paquete económico con el cual se aplicarán estos recursos, pero es de recalcarse que estos recursos no son propiamente de la función productiva nacional. Recordemos que si bien la mayor parte de los ingresos que se esperan recaudar, pues de hecho precisamente es recaudar porque vienen de la función tributaria del contribuyente, principalmente de las personas formales, es decir, las que pagan impuestos sobre la renta, que es el impuesto que más recauda. De estos 9.66 billones, el 78.7% van a ser, o se planea que sean ingresos tributarios, es decir, principalmente de impuestos. Si lo comparamos con el año pasado, esto representaría un incremento de más del 2% de esta fiscalización para todos nosotros. Entonces, veremos este año nuevamente las presiones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente a través de su órgano desconcentrado, el SAT. Esto aunado que se espera una disminución de ingresos petroleros por cerca del 24.1% en comparación con el año pasado. Si vamos a tener menos ingresos petroleros, hay que compensarlos de alguna forma y bueno, pues aquí vemos este incremento en el que se espera tener en la recaudación tributaria. También vale mucho la pena señalar
que dentro de estos 9 billones de presupuesto, más de 1 billón de pesos corresponde solamente a contratación de deuda. Es decir, más del 11%, cerca del 11.24% de los 9.66 billones que se van a ejercer durante este 2024 o que ya se están ejerciendo durante este año para realizar toda la función pública, vienen precisamente de contratación de deuda, algo que comprometería pues las finanzas para la próxima administración. Si estamos hablando de tener una deuda histórica y se hace referencia a tener un sistema de pensiones en el cual se le dé una mayor dotación hasta del 100% a los trabajadores que se encuentran dentro del sistema de pensiones o el sistema de ahorro para el retiro, bueno, pues se ve complicado al considerar que estos ahorros vienen de las aportaciones que uno hace. Recordemos que es tripartita, la hace uno, la hace el patrón, lo hace también el Estado, pero que se encuentran en este momento delimitadas o topadas por ley y que además, al pensar que se hace una aportación también por parte del gobierno, considerar que el gobierno tendrá este déficit fiscal para comenzar, pues dejemos de la siguiente administración, simplemente el próximo año vamos a tener pues por ahí una importante cantidad de dinero que habrá que subsanar de alguna forma y que pues recortará o dará un margen de acción menor para realizar este tipo de políticas. En cuanto a las pensiones, si en la actualidad se tiene un universo de personas pensionadas que están recibiendo alrededor del 50%, concretamente hablando de la reforma del 97, pues bueno, claro que todos nosotros quisiéramos recibir al término de nuestra época laboral alguna pensión cercana o por lo menos tendiente al 100% del sueldo trabajado. En este momento, si nosotros quisiéramos tal vez tener acceso a un tipo de remuneración de esta naturaleza, deberíamos de estar aportando por lo menos el 30% de nuestro salario al ahorro para el retiro, precisamente considerando que tenemos un promedio de trabajo de 30 años, donde tú ahorras el 30% y se invierte a una tasa tradicionalmente del 5 o 6%. Recordemos que ahorita tenemos tasas más elevadas por la tasa de referencia, la inflación, pero recordando que estas tasas tenderán a disminuir y se estabilizarán en un nivel menor. Estas tasas a las cuales se invierte lo que nosotros estamos destinando al ahorro para el retiro simplemente son un instrumento de descuento, es decir, durante los 30 años que nosotros estemos ahorrando y se esté invirtiendo a esta tasa moderada, esos rendimientos lo que harán es que no pierda poder adquisitivo nuestro dinero, que cuando ya se nos tenga que administrar para que lo utilicemos durante nuestro retiro, pues en términos nominales pareciera ser más dinero, pero si descontamos la inflación, si lo llevamos a términos reales, pues probablemente la diferencia en poder adquisitivo pues no sea tanta. Es decir, el dinero que hayamos ahorrado realmente no sea una inversión que genera altos rendimientos, sino que preserve su poder adquisitivo a través del tiempo. Por eso yo decía por lo menos un 30% durante 30 años invertidos a una tasa moderada, pues nos permitiría holgadamente tener una pensión del 100% durante por lo menos los próximos 10 años posteriores a la jubilación. También considerando que nuestro país, la población, pues ya está llegando a niveles de vida más elevados en cuanto a temporalidad. Ya puede ser que vivas pues hasta más de 10 años de pasada tu época de jubilación. Dentro de este 30% que debiéramos nosotros estar ahorrando, bueno, aún no estamos considerando los demás impuestos que se deben descontar. Entonces, ¿eso cuánto nos dejaría a nosotros para pues poder vivir al día con día haciendo este descuento? Si bien la repartición de esta aportación, recordemos que ya habíamos mencionado que es tripartita, en este momento se encuentra topado a unos niveles muy específicos por ley, por eso se habla no solamente de mandar la iniciativa, sino que tendría que ser una reforma sumamente compleja, donde se debieran de realizar los cálculos para que pues no comprometiera ni el salario del trabajador, ni la función productiva a través de lo que retiene el empleador, ni las finanzas públicas, porque estamos viendo que para el próximo año y probablemente para los próximos años pues debamos subsanar un importante déficit que se está financiando a través que se está utilizando para financiar el gasto público de este 2024. Entonces, yo creo que sería factible realizar algún tipo de reforma, pero no durante los 3 o 4 meses que quedan
para poder realizarse y presentarse, que es lo que se está haciendo actualmente con estas 20 iniciativas de reforma, doctor. Aunque hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque también pues no es una cuestión, digo, tan genérica el decir 100% para todos, pues no, porque hay un tope, en realidad hay un tope. 16,777 pesos con 68 centavos y pues bueno, la inflación que se vaya acumulando cada año, ¿no? Porque esta reforma se presenta a una cifra de 2023 y pues bueno, al final del 2024 se podrá calcular la inflación, se podrá hacer un ajuste a esta cantidad, que es el equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces se fija este promedio y se dice, bueno, hasta aquí te podría remunerar hasta el 100%. Hay que hacer esa aclaración porque tampoco, bueno, sabemos que hay salarios mayores que esto, pero pues bueno, ahí está hecho el cálculo, actualmente se hizo el cálculo para ese efecto. Y pues bueno, sin embargo, por supuesto, es algo que bien menciona el doctor Bruno. Hay que entender de dónde se conforma el tema de las pensiones. Es tripartita, tiene que ver con lo que ahorramos nosotros como trabajadores, tiene que ver con lo que el patrón aporta, tiene que ver con lo que el gobierno aporta también. Y esta situación, por supuesto, deviene en múltiples, es un problema más complejo de lo que parece y por supuesto que requiere un análisis muy, muy cuidadoso. En principio, y algo que me gustaría comentar aquí también con el doctor Bruno, es este capital semilla, ¿no? O sea, para que el gobierno pueda cumplir y aportar más a una jubilación, en este caso, más hacia el 100% o más digna de lo que ahora actualmente es, pues tendría que generarse un capital semilla de 64,000 millones de pesos, ¿no? Es un capital que, bueno, evidentemente también obtiene intereses acumulados conforme se siembra y se va acrecentando, pero pues este fondo de pensiones, este capital semilla, pues es muy interesante porque se afirma que este fondo de pensiones para el bienestar estaría integrado por aportaciones del gobierno provenientes del 75% de los recursos del instituto para devolver al pueblo lo robado, de liquidación de algunas entidades, venta de muebles, deuda de otros organismos públicos por impuestos o seguridad social, así como de otras vías. Es difícil saber exactamente cuánto se podría recapturar con este instituto. Se me hace muy complicado, se me antoja muy, muy difícil poder entender más o menos cuánto se puede tener como para poder generar este fondo. Y a mí me parece que es de llamar la atención la manera en la que se intenta configurar este fondo de 64,000 millones de pesos. Bueno, ya nos quedan escasos 2 minutos, mi estimado doctor Bruno de la Garza. ¿Algún otro comentario que quieras añadir? Bueno, únicamente la apreciación que nos haces es correcta. Tal vez decir al 100% no sea lo más adecuado, porque es al 100% del promedio del salario de cotización del Seguro Social. Eso sería lo más correcto. Sí, tal vez la cuestión política por ahí nos lleva a hacer alguna afirmación que podría ser tal vez un poco no tan clara. Y dentro de las otras 20 delimitaciones, pues ya me parece que iniciativas de reforma, ya me parece que las estaremos comentando más adelante, ya las hemos escuchado durante los últimos casi 6 años y bueno, pues veremos cuáles, porque hay algunas que me parecen bastante adecuadas, sobre todo en materia de uso de recursos naturales, pero me parece que ya les estaremos comentando más adelante. Sí, muchísimo que comentar. Bueno, otras 19 iniciativas de las que vale la pena saber qué tan viables, qué tan profundo se ha hecho el análisis, qué tan real puede llegar a ser lo que se propone ahí, que bueno, al final de cuentas nos vendría bien, pero hay que saber si esto realmente puede funcionar, ¿no? Y estaremos muy pendientes en su programa Economía al Día de analizar cada una de estas reformas. Bueno, pues hasta aquí de noticias, el mundo económico financiero pues de nuestro país, de nuestro estado y por supuesto también del resto del mundo. Muchas gracias, mi estimado doctor Bruno. No, al contrario, gracias al auditorio y a la producción. Nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia de su programa Economía al Día en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.